Como anticipamos, ¿verdad? Si tú conoces los componentes de un vector, entonces podrías utilizar los componentes para hacer la suma de vectores, o lo que se llama la suma usando el método analítico. Así que vamos ahora a mirar cómo yo puedo sumar vectores usando el método de componentes o el método analítico. Lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es expresar el primer vector en términos de sus componentes, usando el triángulo, es decir, la definición de seno y coseno, en triángulo rectángulo, o usando el ángulo desde 0 grados para calcular entonces los componentes. Como sabes, si usas ese método que acabo de mencionar, pues los signos de los componentes aparecen automáticamente. Si usas el triángulo, pues tienes que indicar manualmente los signos de los componentes, ya que no aparecen automáticamente. Así que vamos a hacerlo esquemáticamente, ¿verdad? Así que si tienes aquí un vector, vamos a decir que sea el vector A. Tú lo que vas a hacer es buscar sus componentes. Quiere decir que vas a buscar las coordenadas de la punta del vector. ¿Cómo llego a esa punta? Pues me tengo que mover hacia la derecha en este caso. Y luego entonces me tengo que mover hacia arriba perpendicular a esa dirección, ¿verdad? Estoy aquí. Por lo tanto, tengo que hacer esto un poco más pequeño. Y ya tienes entonces los componentes del vector A a lo largo de X, a lo largo de Y, en la dirección Y sombrerito, la dirección horizontal, y la dirección J sombrerito, la dirección vertical. Así que ahora ya básicamente te puedes olvidar del vector original y simplemente pensar en sus componentes. Muy bien, ya tenemos el vector expresado en sus componentes, en este caso AX y BY. Vas a repetir ahora ese paso para los demás vectores. Es decir, si tienes un vector B que apuntaba, digamos, vamos a dibujarlo aquí, un vector que apunta en esta dirección, vector B, apunta por aquí, digamos, mi vector B, vamos a decir que conoces este ángulo, entonces vas a buscar los componentes del vector B, que son las coordenadas de la punta. Así que me tengo que mover hacia la izquierda en este caso, en la línea horizontal, y luego entonces hacia abajo, línea vertical, más o menos por aquí. Y ahora tendrías el vector B en términos de sus componentes, Bx y By. Y ahora te puedes olvidar del vector B y pensar simplemente en sus componentes, B sub X y B sub Y. Ya tienes entonces los componentes del vector A y los componentes del vector B. Los voy a colocar todos aquí en el mismo dibujo. Así que A me dio para acá, digamos, por aquí más o menos. Este es AX. Y a Y me dio por aquí más o menos. Estoy dibujando más o menos los vectores A en términos de sus componentes y el vector B en términos de sus componentes. Así que técnicamente ya tú puedes olvidarte de los vectores y pensar simplemente en sus componentes. ¿Qué notas? Notas que los vectores AX y BX son colineales.
colineales, están en la misma línea. Y los vectores o los componentes AY y BY son colineales, están en la misma línea. Por lo tanto, tú puedes, recordando lo que puedes hacer con los vectores colineales, los que están en la misma línea, sumar algebraicamente, es decir, con signos, los componentes a lo largo de X y a lo largo de Y respectivamente. O sea, no los vas a mezclar. No los vas a mezclar. Eso quiere decir que AX más BX te da a un componente de la suma de esos dos, y AY, tengo un error aquí, ¿verdad? Y AY con BY, claro, AX, BX, AY, BY tienen sus signos, los que sean, y eso te da el componente de esa resultante o de esa suma en la dirección Y. Ahora, como ves, las sumas producen componentes perpendiculares entre sí. O sea que cuando sumo a X y BX me da un vector, en este caso, hacia acá, positivo en el ejemplo que estoy usando. CX me quedó para acá. Y CY me quedó para acá, digamos. Como puedes ver, entonces, los componentes de la resultante son perpendiculares entre sí. Voy a duplicarlo. Son componentes perpendiculares entre sí. Por lo tanto, forman un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la resultante, que es la magnitud del vector resultante. ¿Y cómo lo buscas? ¿Cómo calculas? ¿Cómo tú calculas esa hipotenusa? Esa hipotenusa la calculas usando el teorema de Pitágoras. Esa resultante, C, entonces, tiene magnitud, el vector C tiene magnitud, lado horizontal al cuadrado más lado vertical al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y usas el valor positivo de esa raíz cuadrada, el teorema de Pitágoras. Y la dirección o la orientación que me da el ángulo de referencia, que es el que hace la resultante con el eje X en ese cuadrante, en el cuadrante que sea, como la tangente de ese ángulo es el lado opuesto, por definición, sobre la hipotenusa, sobre el opuesto sobre el adyacente. Voy a usar el valor absoluto, ¿verdad? Para no confundirme en qué cuadrante está. Así que el ángulo de referencia es la tangente inversa del valor del lado opuesto en valor absoluto sobre el lado adyacente. De modo que vas a incluir en este valor del ángulo el cuadrante donde se encuentra ese ángulo, pues es un ángulo de referencia, no es desde 0 grados. Si quieres lo puedes convertir de 0 grados, ¿verdad? Como corresponda. Si tuvieras que restar vectores, entonces, ¿cómo lo harías? Pues la resta, tú la conviertes en una suma del opuesto, porque si tú sabes sumar, sabes restar. Es decir,
que A menos B es lo mismo que A más el negativo de B. Supongamos que el negativo de B sea C. Si haces esa identificación, entonces ahora tienes un nuevo vector con la misma magnitud de B y en dirección opuesta por 180 grados. Entonces ahora la recta A menos B se convierte en una suma de A más C y procede como en suma de vectores. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Si el vector B está a 120 grados desde la horizontal, el vector negativo B mantiene el mismo largo, misma magnitud, pero estaría a 120 grados más 180, que son 300 grados desde la horizontal. Y si lo expresas en componentes, ¿verdad? Si el vector B tuviera componente Bx y By, entonces el negativo de B tiene componentes negativo o opuesto al componente en X y opuesto al componente en Y. Le cambia el signo a los componentes. Por ejemplo, si el vector B fuera negativo 3i más 4j, el negativo de B sería el negativo de negativo 3, que es positivo 3, y el negativo de positivo 4, que sería negativo 4j. Y esa sería la manera simplemente de convertir la recta en una suma del opuesto. En resumen, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo tú calculas la resultante o la suma de vectores? Yo siempre dibujo los vectores para ver en qué cuadrante se encuentran. Determino o identifico, ¿verdad?, la magnitud de cada vector. Y entonces ahora, para calcular los componentes, que de nuevo, ¿qué son los componentes? Las coordenadas de la punta del vector. ¿Vas a usar el ángulo desde 0 grados o vas a dibujar el triángulo? Lo que tú entiendas más conveniente. Puedes utilizar los dos métodos, ¿verdad?, para familiarizarte con ambos. En el cuarto paso, entonces, vas a sumar los componentes en X por separado y los componentes en Y por separado. No vas a mezclar los componentes. La magnitud, entonces, de la resultante, como ya tienes el vector en términos de sus componentes, para buscar la magnitud, usas el teorema de Pitágoras. El lado opuesto al cuadrado más el lado adyacente al cuadrado, la raíz cuadrada de eso y la raíz cuadrada positiva te da la magnitud de esa resultante. Y por la definición de tangente, el lado opuesto sobre el adyacente, vas a determinar el ángulo de referencia, que es la tangente inversa del valor absoluto del lado opuesto sobre el lado adyacente. Y vas a indicar el cuadrante en el cual se encuentra ese ángulo de acuerdo a la orientación de los componentes, ¿verdad? Si el componente en X es negativo y el componente en Y es negativo, ya tú sabes que está en el tercer cuadrante, por ejemplo. Vamos a detenernos aquí antes de pasar al próximo tema.